acompañarán. Este es un concepto un poquito más abierto, además ya han estado hablando entre los dos ponentes que tenemos ahora, van a exponer unos temas, una iniciación a los temas y lo que queremos también es que haya un poco de interactividad, que cada uno plantee un poco la visión y que podamos un poco interactuar. Ellos ya nos van a contar las historias. Por un lado tenemos en primer lugar a Francisco Morcillo. Paco, yo los voy a presentar a los dos porque así después os subís y presentáis. Por un lado tenemos a Francisco Morcillo, de la empresa MB3 Gestión, que nos va a hablar de... Bueno, el nombre largo eso, yo os lo voy a reducir a... Es que hay que llevar la tecnología a la realidad, pero a veces hay que llevar la realidad a la tecnología. Y esa traducción a veces nos causa muchos problemas. Y por otro lado, queremos entrar en un debate que está hoy de actualidad. Hoy hemos hablado aquí de inteligencia artificial, de herramientas, de muchas cosas, de cómo crear ChatGPT, pero después, estaba hablando hace un momento con Eleazar, que te empiezan a llamar los medios de comunicación y te empiezan a preguntar que con los de Almendralejo, ¿qué hacemos? Los de Almendralejo, ¿qué hacemos? Pues con los de Almendralejo no sabemos ni la parte técnica ni la parte legal. Y esto causa muchas dudas. Intentábamos generar un debate aquí sobre estos dos temas que yo creo que son de candente actualidad. Otros ya hemos tratado a lo largo del día. Así que con Paco Morcillo, de CEO de MB3 Gestión, y con Eleazar de Tego Legal, espero que nos pongan un poco los ladrillos sobre los que construir una pequeña casa y a partir de ahí que vosotros podáis aportar un poco la mezcla, el adobe o como cada uno lo quiera llamar, para intentar que esa casa tenga un poco de solidez. Empieza Paco, ¿no? Buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Dormido? Bueno. A ver, vamos a ver cómo lo organizamos. Ya ha dicho Carlos que la intención es que esto sea un debate, con lo cual podéis parar en cualquier momento. Tengo que reconocer que cuando hablamos Carlos y yo de qué íbamos a hablar, me echó para atrás 3 o 4. Paco, no te va a entender ni Dios. Son las 4 de la tarde. ¿Cómo vas a hablar de economía azul? Me dijo. ¿Cómo vas a hablar de sostenibilidad y tecnología? Nadie te va a entender. Y ya creo que le dije digo, si hablamos algo de Fireware, dice, es a lo mejor, pero espérate. Total, que hoy teníamos un tema que creíamos que podía ser de interés y os lo queríamos traer y sobre todo os lo vamos a contar desde la experiencia que estamos viviendo y sobre todo de una necesidad que creo que los que estáis en el sector tecnológico tenéis que empezar a pensar porque es una vuelta de tuerca del mundo que viene. Esto también tiene mucho que ver y ahora lo hemos preparado casi así a la limón, pero yo creo que hemos encontrado punto de unión rápidamente, porque es que tiene una componente ética y legal, lo que vamos a hablar, que es brutal. Fijaros que, bueno, antes de nada, me ha presentado, soy Francisco Morcillo, de MB3, ahí está mi compañero Cheme Joserra, también de MB3, y nada, simplemente a modo de resumen, deciros que somos una empresa tecnológica de nicho vinculada a las ciudades y territorios inteligentes, las Smart Cities, ¿vale? Quien no las conozca, pues un mundo maravilloso donde tocamos todo el análisis, visualización predictiva y el dato urbano y territorial que se está moviendo pues, prácticamente en todo el país. Trabajamos en toda España, somos una compañía cercana a 100 personas actualmente y mucho gusto de compartir con vosotros aquí este ratito tan bueno. Fijaros que hablábamos de traductores analíticos, diseño del caso de uso a la programación tecnológica. ¿Y por qué decimos eso? Porque fijaros que muchísimas veces nos encontramos que... una cosa importante, no voy a hablar de tecnología, perdonadme, no soy tecnólogo 100%, me dedico a la tecnología, pero quien me conoce sabe que no procedo del mundo de la programación, procedo del mundo de la consultoría aplicada. Decir que el enfoque viene un poco vinculado a datos como los que veis ahí ahora mismo. Aproximadamente no llega al 20% de los casos en los que los resultados que se tienen en programación no tienen nada que ver con la necesidad que tiene el cliente o puede tener una administración pública. Eso es cada vez más frecuente. Históricamente ha habido mucho desarrollo de software, ha habido mucha programación inducida y mucha venta especialista de venta de productos. Pero claro, nos encontramos que no llega ni al 19% que las que creen que le está beneficiando lo que le están dando. De hecho, hace unos días participaba en un debate con los famosos kits digitales y una de las cosas que decían, ¿me beneficiará el kit digital a mi empresa? Porque es que llegan a convertirse los productos en una necesidad y no una necesidad la búsqueda del producto. Bueno, pues un poco
va de eso esto que os quiero hacer reflexionar y sobre todo que debatamos, ¿no? Dentro de este concepto, no sé si esto me va a funcionar, a ver, puse aquí que era, a ver si me deja aquí, no sé si me va a dejar, ahora, puse que me pintara que es un traductor analítico. Me lo pinto así, no sé. No sé si será así o no un traductor analítico, pero digo, antes de nada vamos a pintarlo a ver cómo es un traductor analítico. Y Bing, Microsoft Bing, me lo pintó así, ¿no? Bueno, chorradas aparte, el rol, fundamentalmente, nos encontramos una necesidad brutal en todos los proyectos. Y sobre todo vemos que entre lo que la necesidad del cliente tiene a lo que tradicionalmente hace un analista en el desarrollo del proyecto y luego hay una programación, nos encontramos la necesidad de un rol que es fundamental instruir en las empresas. Nosotros, como consultora de nicho, una de las dificultades que más grandes tenemos es traducir de la prosa al verso y decir claramente qué es lo que quiere. Si nosotros queremos hacer una analítica predictiva de cómo funciona, fijaros, una cosa es no vista, lo que voy a decir, el índice de bienestar ciudadano de un edificio, ¿quién me sabe responder? Pues no quiero yo contar cuando se lo preguntaron a unos que estaban con la parte extrayendo datos y programando. O sea, una cosa, pero que se está pidiendo el índice de bienestar de un ciudadano con unos edificios para medir cómo está dentro de la edificación, de un conjunto de edificios. Aproximadamente habíamos analizado más de 50 indicadores, cada uno de los 50 indicadores con más de 10 conjuntos de datos, de distintas fuentes de datos. Claro, eso tienes que analizarlo y tienes que traducirlo. Y tienes que hablar en el mismo lenguaje de alguien que no es un programador ni es un analista. En concreto, esto lo hablábamos con 2 arquitectos que habían hecho la agenda urbana de una ciudad. O sea, fijaros los palabras que estoy soltando aquí del tirón, pero si no sabéis lo que es la agenda urbana, bueno, pues me lo pregunta alguno y os lo cuento. Pero fijaros que son necesidades que los clientes tienen y quieren que la tecnología sea la respuesta. O sea, siempre la pregunta es el para qué. El para qué es fundamental porque el cómo es con la tecnología, pero el para qué es la clave, ¿no? Entonces, fijaros que ese es el rol de esa figura, ¿no? Y nosotros viendo, y es algo que llevamos trabajando internamente, es decir, cuáles son los valores que tiene que tener. Claro, hay que instruir en ese negocio. O sea, es importantísimo saber de qué se está hablando. De hecho, el traductor analítico que está haciendo este proyecto no es un programador informático, es un arquitecto especialista en datos con conocimientos de programación, porque sabe del comportamiento de un edificio y sabe del comportamiento de una ciudad y sabe traducir y sabe dar preguntas clave y dar capacidad analítica para que el resto de compañeros sepa extraer las fuentes de datos que son adecuadas para construir el indicador que previamente él ha diseñado y que obviamente da respuesta a la toma de decisiones. La fuerza sin control de la tecnología es cuando no tomas decisiones. Cuando tú tomas decisiones es el golpe perfecto a cualquier solución que se quiera dar. Por supuesto, en esto siempre digo lo mismo. Todo el mundo que está trabajando en este tipo de campo, que no tiene por qué ser ingeniero informático, pueden ser geógrafos, pueden ser ingenieros industriales, pueden ser arquitectos, pueden ser los perfiles amplios de conocimiento general, pero sí que tengan pasión por la tecnología y sepan transmitirla. Porque la tecnología cambia, pero la necesidad o el uso, eso es personalizable y eso hay que adaptarlo en cualquier momento, ¿no? Porque ¿alguien sabe decirme qué tecnología va a ser buena dentro de 2 años? ¿Alguno tiene la capacidad? El otro día me lo preguntaba un compañero, me decía, oye, ¿tú crees que esta tecnología que estamos usando será buena en el futuro? No lo sé. Es que estoy pensando cuál es la tecnología que me va a venir bien a mí para el futuro. El futuro se está construyendo con pasos agigantados de tecnología. Por lo tanto, esa es una de las respuestas, ¿no? El enfoque. Normalmente
de manera muy resumida, fijaros cuál sería el punto, ¿no?, donde estaríamos. Esa es la figura en una taxonomía de una arquitectura, de un proyecto, ligada a un caso de uso, no ligada a un desarrollo de un software, sino ligada a plantear una solución con un conjunto de fuentes de datos, con unas tecnologías aplicadas, ligadas a unos indicadores y teniendo la posibilidad de hacer incluso predictiva en todos los procesos, nos encontramos siempre en un foco de negocio esa figura que a veces ni se cuenta, que no está el traductor analítico. Ese traductor analítico, insisto, esto no es consultoría, no es una toma de requisitos de un análisis funcional, es entender el negocio, que es más complicado. Entender el negocio significa saber en el lenguaje real de lo que quiere esa persona, ese propietario, ese cliente, esa administración pública, lo que quiere llegar a predecir. Si yo quiero tener y saber el comportamiento que estamos haciendo algún proyecto de la capacidad de carga y el movimiento de los flujos de las personas cuando visitan un destino turístico, fijaros la cantidad de variables que lleva eso. Y medir la capacidad de carga, ¿qué es? Medir la capacidad de carga, por ejemplo, en sostenibilidad, tanto económica, medioambiental, como social. Claro, tienes que tener un montón de parámetros que van más allá de la propia tecnología. Por lo tanto, esa figura incluso tiene que hacer el análisis y hacer la simulación de un concepto que también estamos aplicando, que son los gemelos digitales. Gemelo digital no es el desarrollo 100%, digamos, que hacer un gemelo del edificio, o un gemelo de una ciudad, o un gemelo de un entorno. El gemelo digital también es la simulación sobre la base del territorio y predecir cuestiones analíticas que luego aquí se siguen y se validan. Eso también lo hace un traductor analítico. Pensar cuál puede ser la solución a un problema y analizarlo. Y para eso tienes que conocer el negocio. Por lo tanto, nos encontramos, como veis, con dos puntos completamente diferentes. La parte analítica, donde usa la tecnología, obviamente, eso es lo tradicional, es lo que entendemos, es donde están o donde se pueden sentir reflejados muchísimas de las personas. Yo soy analista, soy científico de datos, soy arquitecto de datos, perfecto, pero aquí hay una figura ejecutiva, que hay ese conjunto de profesionales que no son consultores, porque muchas veces se habla de consultoría de manera muy amplia. En la consultoría puede ser estratégica, puede ser de acción, puede ser una consultoría aplicada a un cálculo de una rentabilidad económica, pero lo que estamos hablando aquí es ese trabajo que tiene una componente de consultoría, pero que también tiene una parte de análisis funcional tradicional. Y esa es la clave que nos encontramos y que vemos la necesidad en la nueva sociedad. O sea, la nueva sociedad que estamos desarrollando ya no va de pilotos, ya ahora lo voy a indicar, va de casos de uso. Y casos de uso significa intentar buscar las soluciones que tiene una empresa, que tiene una ciudad, que tiene una administración pública, que tenga cualquiera de las personas que de alguna manera tiene algún tipo de relación económica o tiene una relación con el entorno. Y lógicamente no hay que ser científico de datos para ocupar este puesto, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Dentro de esto, fijaros que en un análisis de estimaciones, algunas consultoras están dando datos que hablan de 2 a 4 millones de puestos de trabajo a generar en los próximos años. Pero que en realidad lo que viene a decir es recualificación profesional de muchos de los trabajos que actualmente se están haciendo. Al final es una recualificación muchas veces de los equipos existentes en las empresas. Y con ello, lógicamente, buscar que tengan unos conocimientos mucho más profundos, más de negocio, porque a veces son cuestiones de las que se carece, se habla muchísimo de generación y aprendizaje en materia tecnológica, pero a veces se olvida la capa fundamental que es la del negocio, ¿no? 6 reglas muy breves es
hay que identificar y priorizar los casos de uso que normalmente suele tener una empresa o suele tener una administración o suele tener una ciudad, etcétera. O sea, ese concepto hay que definir el abanico de prioridades, no es meter tecnología a cascoporro. Segundo, crear ese motor de análisis. Hay un tema fundamental y eso va a ser tendencia en los próximos años, que ya lo habréis escuchado seguramente muchísimo. El concepto de los lagos de datos. Los lagos de datos nos van a meter en el lago, o sea, nos van a inundar. O sea, en los próximos años, de hecho, la Comisión Europea está trabajando en una iniciativa que supongo que conoceréis algunos, no todos, pero que es Gaia X, que va de compartir datos y traficar desde el punto de vista económico en condiciones con esos datos y poder tener rentabilidades económicas en grandes bases de datos que te permita tener la posibilidad de compartir información y construir esos casos de uso. Pero los lagos de datos también son posibles en el ámbito de una empresa o en el ámbito que pueda tener una administración, etcétera, evitando los famosos silos que se pueden producir siempre y que siempre existen en todas las instituciones y también en las grandes compañías. Por supuesto, buscar el valor de lo que se está diciendo. Es decir, no se puede construir un proyecto si no se sabe qué valor se tiene, ¿no? Hay también otra parte importante que es que no sea una ingesta masiva de datos, que es uno de los grandes problemas que nos encontramos. Aquí muchas veces vemos proyectos donde hay mogollón de bases de datos, se indexan, tenemos un conjunto de información y no sabemos para qué se están utilizando. Y al final generamos una infoxicación tanto al cliente como a nosotros mismos sin tener esa fuerza sin control, ¿no? Lógicamente también enfocar, como decía, a resultados, no a tecnología. Siempre caemos en el error de decir, a ti te falta inteligencia artificial, a ti te falta esto. No, a ti te falta solucionar tu problema y una parte será un cuadro de mando con una herramienta de Business Intelligence o será una herramienta mucho más compleja utilizando predictiva. Pero eso será la consecuencia de una necesidad, nunca lo que le falta. Y se vende normalmente, se diagnostica normalmente tecnología y no se clasifica el caso de uso, ¿no? Y luego un tema que yo creo que ya se escucha mucho, que es evitar pilotos. Eso ya viene históricamente diciéndose en muchísimos proyectos. Los pilotos tienen el recorrido que tienen y las empresas necesitan soluciones. Por lo tanto, eso de hacer un piloto para que nadie se lo crea y que luego se aparque, todo un tema. Los proyectos, los traductores analíticos, como he dicho, entran en el negocio. Y el negocio, la transformación digital del negocio, de las empresas, administraciones, dependen muchísimo de que haya liderazgo empresarial o público. Y si hay liderazgo, hay transformación. La transformación es transversal y, por lo tanto, los pilotos son pruebas de concepto que tienen que ir a solucionar un caso de uso más pequeño o más complejo. Dejo 4 preguntas para luego el debate, porque ahora es como hemos pactado y debe ser así. Una, ¿se posibilita el nicho tecnológico sobre el desarrollo generalista? Ese es un camino al que debe tender la programación y el análisis y con eso solucionamos muchos problemas. Se necesita además de esa capacitación empresarial para los profesionales tecnológicos, es decir, además de formar en la última versión de la tecnología, se necesita enseñar negocio. ¿Cuántos y cuántos programadores, algunos que han venido a nuestra empresa, otros que hemos conocido, dicen, es que yo no tengo visibilidad del negocio, no sé qué estoy programando, ni para quién? Eso es tradicional, eso es muy tradicional. Entonces, si no sabe para qué está programando y encima no tiene una visión mínima de negocio, al final no somos autómatas, tenemos que dar soluciones, ¿no? Entonces, esa es una pregunta que dejo ahí. Otra, ¿se puede realizar, no es realizar, es realizar la formación adecuada para gestión de proyectos? Es decir, igualmente hay que formar en gestión de proyectos, porque esto también es un tema de clasificar la vida útil de un proyecto. Y fijaros que hay un tema que se olvida y que aquellos que os dediquéis a la financiación de proyectos con fondos públicos, una de las cosas que más se va a exigir es, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, es la sostenibilidad en el tiempo de los proyectos. Es decir, que se puedan pagar a lo largo de la historia.
no que sea algo puntual. Y luego, si entendemos que hay que tener un mínimo espíritu emprendedor, intraemprendimiento, para que esos profesionales que pueden dar ese pasito más aporten valor, aporten ese intraemprendimiento. No tiene por qué ser emprendimiento desde un punto de vista empresarial, sino dar ese pasito más para proponer y ser propositivo dentro de la empresa. Mis 4 dudas. Todo tuyo. Sí, 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 sí. ¿Buenas? Sí, se escucha. Bien. Bueno, antes que nada, buenas tardes y muchísimas gracias por estar aquí. Es la frase típica, pero bueno, sé que no son las horas, que tampoco es el día y demás. Esta mañana pensando, la última vez que estuve haciendo aquí una presentación fue en 2019, que se dice pronto, justo antes de la pandemia. Y 7 años ya que llevo aquí en Extremadura con lo que es TEGO, un despacho de derecho tecnológico, ¿no? Nos ocupamos a la parte legal de la tecnología. Dentro de ese agradecimiento también pues quiero agradecer a la organización, al Extremadura Digital Day que me invite para estar aquí. Voy a hablar poco, quizás voy a hablar más ahora mismo en esta introducción que después, porque realmente lo que quiero, de lo que se trata es que participemos, ¿vale? Que debatamos. Yo voy a abrir un poquito el melón, pero espero que al igual que con Paco también luego podamos debatir de distintas cuestiones y que se haga más distendido, ¿no? Pero agradecer a la organización y a Carlos también personalmente por la invitación. Y aquí estoy. O sea, quiero decir, no va a ser una charla, para que no os preocupéis, eminentemente legal o técnicamente legal, ¿vale? Simplemente, bueno, lo que en mi día a día y lo que seguramente todos y todas conocéis de, bueno, los retos o las dudas que nos puede generar la inteligencia artificial. Y voy a exponer una serie de puntos, pues bueno, que he considerado bajo mi punto de vista, ¿no? Para, como os digo, digamos, canalizar un poco la charla, ¿vale? Como decía, soy Elazar García de Tego. Ya son 7 añitos los que estamos aquí en Extremadura. Cuando llegué, pues esto prácticamente era como un desierto en la parte de derecho tecnológico, porque realmente no hay mucha gente que se dedique a este tema. Y básicamente, pues nos ocupamos a la parte legal de la tecnología y principalmente de negocios digitales, ¿no? Pues básicamente protección de datos, toda la parte de invenciones y de propiedad intelectual e industrial. Todo lo que tiene que ver con las TI en general, ¿vale? Y todo tipo de asesoramiento en ese sentido, ¿vale? Como decía, empezando ya un poco con esta introducción que os quiero dar, sé que el título de la charla es Riesgos, ¿no?, de la inteligencia artificial, pero dándole un poco de vuelta lo veía desde una perspectiva como muy negativa, ¿no? Y yo, que soy un hombre de ley, iba a decir legal, que también lo soy, pero bueno, que soy más jurista, digo, me voy a meter en un evento tecnológico y va a parecer que al hablar de riesgos, como que no me gusta a mí la inteligencia artificial, o como que siempre estamos ahí pinchando para fastidiar, iba a decir otra expresión, pero bueno, a los tecnológicos, ¿no? Ya están aquí los abogados con las normas, con sus cosas, a impedirnos o a sacarnos el dinero para según qué cosas, ¿no? Entonces, no quiero verlo yo también, que es evidente que hay esos riesgos, pero tampoco le quiero dar yo ese enfoque negativo nunca a la tecnología, ¿no? Me gusta más hablar quizás de retos que se nos plantean o cuestiones que la tecnología en este caso nos plantea, ¿no? Yo recuerdo cuando empezaron los drones. A ver, yo llevo poco tiempo, unos 10 años así de experiencia, ¿no? Entonces he vivido pues el tema de los drones. Había muchas dudas, ¿no?, sobre dónde se podían volar, qué tipo, qué no. Bueno, ya parece que está más asentado. Me tocó también la impresión 3D cuando irrumpió pues con la novedad, el tema de los diseños, de las licencias para poder imprimir según qué cosa, que la gente iba a hacer armas en su casa y esto iba a ser el lejano oeste. O sea, que decía, había un montón de miedos, ¿no? Y a mí esto me recuerda otra vez con la inteligencia artificial un poco más a lo mismo, ¿no? Es decir, madre mía, cuidado con la inteligencia artificial, que esto es el fin del mundo, que se acaba. Bueno, evidentemente son cosas novedosas. Como siempre decimos, la tecnología va, en el caso de la inteligencia artificial, no es que vaya por delante de la ley, sino que va muy por delante. Eso, dicho sea de paso, es así, ¿vale? Entonces, bueno,
cada persona que lo considere o lo valora como quiera, pero podemos hablar de riesgos, retos, dudas o cuestiones, ¿vale? Entonces, uno de los principales puntos que os quiero traer es el de la discriminación, ¿no? Como bien sabéis, al final el entrenamiento, digamos, de la inteligencia artificial se basa, digamos, captando información, ¿no? Captando datos, grandes volúmenes de información, grandes volúmenes de datos y evidentemente pues sus resultados van a venir o van a depender de esa información de la que se nutre, ¿no? Lo que son los conocidos sesgos que pueden marcar una decisión u otra de la inteligencia artificial, ¿no? Aquí a nivel normativo, o sea, ¿cuáles son los retos que plantea? Evidentemente, pues en según qué casos, discriminaciones a determinados colectivos, a determinados grupos étnicos o raciales, cuyo resultado, como digo, pueda estar basado en esas fuentes de las que se nutre, ¿no? A nivel normativo, ¿qué es lo más próximo que tenemos? Pues con la última aprobación o actualización del Reglamento General Europeo de 2018, que ya lleva sus añitos, digamos que en parte ya existe una limitación, por ejemplo, en temas de seguros o en temas bancarios, en los scoring que te hacen cuando vas a pedir un crédito, cuando vas a pedir una renovación de un seguro y demás. Evidentemente, la mayoría son decisiones automatizadas a través de algoritmos. Entonces, la normativa establece que ante una opinión de la máquina, vamos a decirlo así, que pueda ser desfavorable o negativa, esa opinión tiene que ser revisada por una persona humana, ¿vale? Para que en el caso de que la máquina, por las cuestiones que sea, haya discriminado para denegar un crédito o un seguro, ¿vale? En ese sentido, tenga que ser revisado por una persona humana, ¿vale? ¿Es un reto, es un riesgo? Evidentemente, ahí está, ¿no? El entrenamiento que tiene la inteligencia artificial tiene sesgo y existe ese punto, ¿no? Esa realidad. Otra de las cuestiones también muy importante, aquí daría para que estuviésemos aquí hablando toda la tarde o toda la semana, son las cuestiones de privacidad, ¿no? Y aquí pues se abre, si decía antes, un melón, pues muchísimo, ¿no? Me resulta curioso, también lo dije en unas sesiones también que tuvimos una tarde, claro, la gran cantidad de datos que trata la inteligencia artificial en ese sentido pues son datos de todo tipo, ¿no? Donde también se incluyen datos de carácter personal, ¿no? Datos que identifican o que pueden hacer identificables a las personas, ¿vale? Yo aquí lo he puesto como privacidad en general, pero también lo podéis llevar al lado de la confidencialidad. O sea, es brutal el número de empresas o de autónomos que desde la parte del negocio están utilizando, por ejemplo, bueno, inteligencia artificial, pero más en concreto a lo mejor ChatGPT, y le mandamos todo tipo de consultas o todo tipo de información. Eso quiere decir información confidencial de clientes, información confidencial de personas. O sea, estamos alimentando a la máquina con una información que no debería de salir de... O sea, no sé, o sea, mi duda que yo dejo ahí es que no sé, yo creo que no somos conscientes hasta qué punto estamos ofreciendo según qué información a las herramientas de inteligencia artificial, ¿vale? Ahí un poco lo dejo. Por la parte de privacidad, bueno, lo comentábamos antes, el caso, por tener algo más reciente de Almendralejo, ¿no? No, hay mucho debate, muchas dudas con el resultado final de lo que genera la inteligencia artificial, ¿no? Si, como luego veremos a quién pertenece, si es legal, si no es legal, o la voz de Rosalía con Quevedo, o lo que queráis, ¿no? Pero yo creo que poca gente piensa en el origen de todo eso. O sea, en el caso, por ejemplo, de las fotografías de Almendralejo o de cualquier otro tipo de fotografía, es lógico que se ponga el foco en las personas que en el resultado final son fácilmente reconocibles. Pero también hay una protección de datos de esas personas con las que la inteligencia artificial se ha nutrido para generar el cuerpo. O sea, ese cuerpo que sale, que es difícil de reconocer, pues a lo mejor está formado por cientos de chicas que antes la inteligencia artificial se ha nutrido. Donde ahí también se está vulnerando lo que es la protección de datos personales, ¿vale? De hecho, a ChatGPT, por temas de protección de datos, ya está... Bueno, en España, la Agencia Española de Protección de Datos ya ha abierto investigación, en Polonia, en Italia, o sea, en numerosos países, por ese tipo de cuestiones, ¿vale? Porque hay muchas dudas sobre la privacidad, ¿vale? Aquí ya os digo que imaginaos un sistema de videovigilancia con reconocimiento biométrico que, bueno, imaginad, ¿no? A nivel masivo, a nivel público, a nivel... Bueno, se abre aquí un esto espectacular, ¿no? Aquí ya os digo, os dejo el tema,
pero que si tenéis dudas o queréis comentar, pues lo podemos ampliar, ¿vale? Otro de los riesgos o retos en el campo de la seguridad informática o de la ciberseguridad. Evidentemente, la tecnología en ese ámbito va aumentando a nivel de inteligencia artificial, por lo tanto, los ataques pueden ser más sofisticados, ¿no? Un caso claro, por no dilatarme más, el conocido como ataque del CEO, ¿no? En el que una persona puede suplantar lo que es la voz del CEO, ¿no? O de la persona responsable de una empresa o de un departamento de recursos humanos, ¿no? O sea, no sé si habéis visto ahora hace poco con la voz de Messi, ¿no? Como frases o vídeos de perfectamente Messi hablando en castellano, en inglés, o sea, sabéis que es posible, ¿no? Pues imaginad la voz de una persona, de un alto cargo de una empresa que nos llame y nos diga, oye, Eleazar, la transferencia que te dije o sin complicarse, mándame 15.000, 20.000, tal, a la cuenta perfectamente con la voz de mi jefa o de mi jefe o de quien sea. Pues son ataques que ya se están dando en ese sentido, tienen ese nombre como el conocido ataque del CEO y evidentemente a nivel de phishing, a nivel de todo el tipo de ataques a nivel de informático, pues imaginad con esa gran cantidad de tratamiento de datos y vamos a decir, ese alto volumen de información, pues van a ser ataques más sofisticados. ¿Se le puede poner límites a esto o no? Bueno, estamos en los mismos ataques que hay ahora, lo único que se van a hacer, pues eso, más sofisticados, ¿vale? Otro de los puntos que también recibe muchas críticas es el tema de, oye, que la inteligencia artificial es que se está cargando los puestos de trabajo, ¿no? Bueno, pues supongo que como toda tecnología, ¿no? Como cuando salió la imprenta, pues supongo que se cargaría a la gente que escribe a mano, a los escribas, en función como toda la tecnología que ha ido irrumpiendo, cuando apareció Internet con el tema de las discográficas o los CDs, ¿no? O sea, todo el tema digital, bueno, pues somos conscientes de hasta qué punto va a destruir empleos. Bueno, suponemos que también generará más empleos, ¿no? También destruirá algunos empleos, pero generará más, ¿no? Todo el tema, en mi caso, por ejemplo, de cerca, dicen que la parte legal o la parte de la abogacía, pues es uno de los más perjudicados, un sector de los más perjudicados por la parte de la inteligencia artificial, ¿no? Porque pues como que se va a cargar todo el trabajo de administrativo, paralegales, de búsqueda y generación de información, pues que ya no son necesarios, ¿no? Que básicamente vamos a quedar para esto, ¿no? Para que yo os traiga la información y yo sea el punto de contacto más que nada para networking, ¿no? O para poder trasladaros lo que hasta ahora la inteligencia artificial no puede, ¿no? Que es el del tú a tú, ¿vale? Otro de los grandes retos o grandes miedos que hay es a una inteligencia artificial súper inteligente y súper potente, ¿no? No sé si conocéis hace ya tiempo que en Facebook, ¿no? Tuvieron que desconectar 2 máquinas porque empezaron a utilizar un idioma, un lenguaje entre ellos que casi que ni los responsables de las máquinas sabían ya lo que estaban hablando, ¿no? Porque habían desarrollado, digamos, ya un lenguaje entre ellos. Bueno, existe ese miedo, ¿no? A que no podamos controlar a lo que es la inteligencia artificial y no poderle poner esas barreras a lo que es la inteligencia, ¿no? Claro, con algo que tampoco en ningún país puede determinar. Quiero decir, podía salir desde aquí de España, oye, vamos a controlar la inteligencia artificial, pero ¿quiénes somos nosotros, no? Incluso a nivel de la Comisión Europea, además, vale, Europa, pero ¿quién es la Comisión Europea para controlar todo esto, no? Yo esta mañana, como tenía muchas dudas sobre qué hablar, pues digo, estoy hablando sobre inteligencia artificial, digo, pues le voy a preguntar a ChatGPT sobre cuáles son los 5 puntos para ChatGPT más importantes de los retos o riesgos que puede tener la inteligencia artificial. Entonces, los 5 puntos que habéis visto antes los ha creado ChatGPT. O sea, que yo los he revisado y a mí me han cuadrado, digo, cuadran con mis riesgos, pero ya, yo le di los buenos días y qué tal iba su sábado, me ha dicho que su sábado iba bien, ¿vale? No sé la gente que le estaba preguntando esta mañana, ¿no? ¿Vale? Pero además me ha dicho que tuviese buena suerte con esta exposición. O sea, yo le he tratado con respeto y ChatGPT me lo ha devuelto. Me ha dicho, oye, que vaya muy bien tu exposición. Así que bueno, era un poco el juego, pero que sepáis que es real. O sea, que decir, los 5 puntos anteriores que hemos visto ha sido una pregunta directamente, ahí la tenéis, ¿vale? Sobre los riesgos de la inteligencia artificial. Le voy a poner sobre un poco que perfilar un poco más sobre una persona miedosa con la tecnología y tal, pero no le he querido
provocar más. Entonces, así lo dejo más general. A mí, como me cuadraban esos 5 riesgos o esos 5 retos, bueno, he querido añadir algunos más por mi parte, no muchos más, ya acabo, ¿vale? A ver. Retos o riesgos que, bajo mi punto de vista, también se plantean, o que añado yo a lo que me ha dicho ya GPT, por justificar también aquí nuestro trabajo y demás, ¿no? El tema de educación de menores, ¿no? Pasa mucho, por ejemplo, con Alexa, ¿no? De los niños y las niñas, pues que, a ver, esto va a parecer un poco de carca por mi parte, pero estamos cayendo en esa exigencia de la inmediatez o de pedir las cosas súper rápido, casi sin respeto, ¿no? Yo a ChatGPT le he dado los buenos días, le he preguntado, bueno, le he dicho hola, le he preguntado qué tal iba su sábado, pero por ejemplo los niños, Alexa, ponme música, o Alexa no sé qué, o Alexa tal, ni siquiera un por favor, o sea, esto puede parecer una tontería, quiero decir, pero es real. O sea, esto al final es el caer en una educación o en un consumismo súper rápido, masificado y todo eso, ¿no? Entonces, si lo pongo ahí es porque es real, quiero decir, existen dudas con todo este tipo de técnicas y de herramientas, ¿vale? Porque, bueno, se puede considerar que estamos perdiendo, vamos a dejarlo así, que estamos perdiendo las formas o las buenas costumbres, ¿vale? Con esto de las máquinas, ¿vale? Por otro lado, marco ahí lo que es la responsabilidad y la transparencia, ¿no? O sea, claro, si nos piden lo que sea y lo hacemos con inteligencia artificial, se lo pedimos a ChatGPT, por ejemplo, y contiene un error o contiene lo que sea, evidentemente que nosotros respondemos por lo que hemos hecho basado en la herramienta, pero si es algo más, si es un vehículo autónomo con inteligencia artificial que atropella, ¿quién responde? ¿Responde el conductor? ¿Responde el seguro? ¿Responde la marca que sea responsable? ¿Responde...? Es un poco todo ahí. Y los mayores retos o la mayor problemática viene de la falta de transparencia que hay en determinadas herramientas, ¿no? Donde digamos que es complicado saber qué cosas hacen ciertos algoritmos, ¿no? O digamos que evidentemente no están expuestos pues, por lógica, ¿no? Por confidencialidad propia de los proyectos, de las empresas y demás, ¿no? Pero bueno, es un punto ahí importante que dejo abierto, ¿vale? Vamos a ver. Otra de las cuestiones muy generales son las éticas y culturales, ¿no? Por ejemplo, recientemente conocí a un proyecto a nivel de musical de generación de música, ¿no? Y me pareció bastante sorprendente porque eran todos artistas digitales, o sea, no eran artistas reales, y toda la música era generada por inteligencia artificial. O sea, y claro, podías crear en una tarde como 200 canciones. Y la verdad que algunas me podían gustar más, otras me podían gustar menos, pero bueno, era música. Entonces, os pongo ahí también los libros, los trabajos. Para mí esto lo he metido en la parte ética cultural porque es un debate más profundo. O sea, quiero decir, ¿dónde quedan los grandes artistas o la música antigua clásica? O sea, para mí es un paradigma vuelvo otra vez un poco a ese consumismo, a esa cosa masificada, al valor del... O sea, ¿qué valor le vamos a dar a una canción si en una tarde hemos hecho 250 o 300 canciones? ¿Cuánto le costaba, yo qué sé, a Beethoven componer? A lo mejor le costaba poco, quiero decir, pero... O a un Sabina, o sea, ¿qué valor van a tener las cosas cuando lo vamos a hacer así, casi por producción o masificada, ¿no? En el tema de libros y demás... Lo mismo, o sea, que nos exijan en el instituto o en la universidad un trabajo y que lo vamos a hacer con ChatGPT en 5 minutos y lo vamos a presentar, pues qué valor tiene, sí, que nos van a aprobar y nos van a poner pero a nivel profesional, a nivel académico, ¿qué valor tiene eso? O sea, pues va a haber cambios profundos en ese sentido, ¿no? Es un poco como lo que os decía antes con la impresión 3D. Yo en su momento escuchaba que, bueno, que la impresión en 3D iba a cambiar incluso hasta la forma de las ciudades, porque ya no hacía falta producir en los polígonos, porque ya incluso en el centro de la ciudad se puede producir, tal. No lo sé, o sea, yo no sé si todavía eso no ha pasado, o pasará o no pasará, pero a mí personalmente, en este punto que estoy ahora a nivel cultural, ético, pues tras ver según qué cosa, pues me plantea todo, ¿no? Que no digo ni que esté bien ni que esté mal, pero que evidentemente no, pues nos va a cambiar el punto de vista de ciertas cosas que tenemos hasta ahora, ¿vale?
Otro de los puntos que os marco ahí, o de los no sé, riesgos, cuestiones a plantearse y demás, son sobre los derechos de los robots y lo que es la autoría. Un poco, bueno, ligado con lo anterior, ¿no? Si nos hace un trabajo ChatGPT, o una fotografía, o un logotipo, cualquier herramienta de inteligencia artificial, ¿eso de quién es? ¿Es de la plataforma? ¿Es de quien le da las instrucciones? Aquí vuelvo un poco a lo de antes, o sea, esa herrarmienta se ha estado nutriendo posiblemente de documentos o de textos que tengan copyright o que estén protegidos. O sea, y está arrojando unos resultados basados posiblemente en contenido protegido. Por tanto, pues tenemos que vigilar que ese resultado no haya incumplido la normativa. O sea, que no haya incumplido los derechos de explotación o los derechos de copyright de un tercero, de otro, ¿no? O sea, es un punto una de las cuestiones serias que plantea. Sobre los derechos de los robots, pues lo ligo un poco a la parte del desempleo, ¿no? Hay ya teorías que plantean que si los robots tienen que tener derechos, ¿no? Y bueno, yo soy partidario que si no tienen obligaciones, ¿por qué van a tener derechos, no? O sea, que si no están obligados a nada, ¿por qué le vamos a dar derechos, no? Pero pues también es un reto ahí. A nivel laboral, si perfectamente entramos en un establecimiento en el que está todo robotizado, pues, o sea, es verdad que se ha cargado a lo que es la plantilla, habrá gente que tenga que mantener eso, seguramente con formación específica en mantenimiento de robots, de desarrollo y de todo, pero bueno, es un poco lo que se plantea ahí, ¿vale? Por mi parte, bueno, ha sido una exposición relativamente breve. Yo lo que quería era plantearos aquí más dudas que respuestas, ¿vale? Ahora ya tanto Paco como yo estamos abiertos a cualquier tipo de dudas, de debate, ¿vale? De lo que consideréis. Y nada, por mi parte nuevamente muchísimas gracias por la asistencia y quedamos a vuestra disposición, ¿vale? Muchas gracias. ¿Quién se anima? Bueno, yo al hilo de lo que comentamos de los derechos y la irrupción de la inteligencia artificial, quizás en Europa estamos en un marco súper regulado y tendemos a regular muchísimo, no sé si sobre regulación, ¿no? Pero ¿cuál es vuestra opinión respecto a la posible sobreregulación que tenemos en Europa y la falta de competitividad que podemos tener las empresas de Europa, ¿no? Pero particularmente de aquí, en cuestiones que quieran limitar, por ejemplo, las cosas que se pueden hacer con la inteligencia artificial? Es decir, ¿en qué posición de competitividad puede una sobreregulación ponernos frente a otros competidores internacionales? ¿Cómo veis ese asunto? Quizá un poquito tangencial, ¿vale? Y aprovechando el tema de la inteligencia artificial, pero desde mi punto de vista es necesario, pero quizá nuestra regulación puede hacer que nos quedemos atrás y que no vayamos en la ola de utilizar este tipo de tecnología frente, no sé, a empresas chinas o americanas en ese sentido. ¿Cómo lo veis? Se escucha, ¿no? Sí. Bueno, gracias por la pregunta. Esto es algo habitual, quiero decir, del día a día. Entonces, sí es verdad que te voy a decir que bajo mi punto de vista están cambiando las cosas, ¿no? Digamos que hasta antes de la pandemia, por así decir, Europa, bajo mi punto de vista, era todavía mucho más proteccionista, ¿no? Yo creo que están cambiando las cosas en ese sentido. Entonces, históricamente el debate es un tema de derechos y derechos fundamentales, ¿vale? Vamos a decir, en la parte Estados Unidos anglosajona, ¿no? No han tenido, pues, digamos, esa consideración a nivel de normas como la privacidad o protección de datos y demás, donde se le ha dado menos importancia y ha primado más, por así decirlo, la parte mercantil. Sabemos cómo es Estados Unidos, o sea, que si tema de startup, tema empresa, venga, arranca, que a ver si funciona el mercado cuanto antes, déjate de papeleo y de historia y vamos a lo claro, ¿vale? No vengamos con florituras, ¿no? Y aquí, por contra, pues bueno, tenemos un sistema más garantista, donde no se puede hacer según qué cosa, no se puede hacer de todo. Eso puede ser más positivo o menos. Es cierto que
que puede penalizar al desarrollo, eso es como todo, ¿vale? Pero como pasaría aquí con una empresa, ¿no? Que sale al mercado sin cumplir con la normativa, sin cumplir con nada, evidentemente va a ir más rápido que la empresa que lo quiere hacer todo bien. Más recientemente, por eso decía, a raíz de la pandemia, estamos ahora metidos en un tema puramente político. O sea, a nivel de protección de datos ha habido una guerra entre Estados Unidos y Europa, donde no nos han dejado mandar datos a Estados Unidos y demás, porque Estados Unidos, lo que es el gobierno, investiga a las empresas tecnológicas y tiene acceso a lo que es la información. La cuestión es que Europa eso no lo permite, porque lo ve como una intromisión. O sea, que nosotros tengamos nuestros datos en Google y que una decisión del gobierno de los Estados Unidos pueda decir, voy a ver qué datos tienes de esta empresa española, por así decirlo, por un tema que ellos dicen terrorismo, pues evidentemente eso Europa no la ha convencido nunca. ¿Cuál es la realidad de todo eso? Una realidad puramente económica. A Europa le fastidia o no le gusta pues que aquí no tengamos empresas como Facebook, como Google, como entonces impiden para que pueda en Europa, por así decirlo, irse generando ese tipo de empresas o ese tipo de tal. Evidentemente estamos años luz, ¿no? Pero yo la respuesta clara no la tengo, pero sí que llego hasta ese punto de que es un balance o un debate entre si primamos lo que es la parte económica o la parte más garantista, por así decirlo, de derechos fundamentales. Es un poco, no sé si responde la cuestión o no, pero sí te puedo decir, bajo mi punto de vista, que están cambiando. O sea, que Europa en ese sentido se ha puesto las pilas y quiere que haya más empresas tecnológicas aquí, porque esto se estaba quedando como un parque de atracciones. O sea, quiero decir, para que vengan los chinos al ver al Bernabéu, el Coliseo. O sea, Europa se estaba quedando prácticamente como un parque de atracciones. Entonces, bueno, pues yo sí que veo avances. No sé si llegan tarde o no, ¿vale? Pero quería aprovechar el comentario que hacía, perdona, porque antes por poco me atoro con el agua y no sé si recupero la voz. Hacía un comentario ligado a la competitividad y te quería hacer como varias apreciaciones o reflexiones mías, que no, y quizás las ponemos en común, ¿no? Y esto tiene mucho que ver también con, no solamente con la inteligencia artificial, sino incluso con el mundo del dato. Te salió una cámara, ¿no? Fijaros que con el tema de las cámaras se ha hablado muchísimo, ¿no? Esta graba, no graba. De hecho, los fabricantes de cámaras dicen, no, nosotros no grabamos, nosotros solamente cogemos el algoritmo, los datos y tal, y no graba. Bueno, hay historias, ¿no? Te voy a remontar, cogiendo este ejemplo, lo que pasaba, por qué Europa está haciendo estas cosas y también lo que está ocurriendo por una guerra, incluso también política, económica. Mira, me remonto al año 2013-2014, en un ámbito que conozco, como sabéis, algo que es la parte de Smart City. Cuando llegaron las grandes plataformas, pensaban que esto era un negocio de monopolio, pero además clarísimamente. O sea, de hecho, recuerdo estar en presentaciones nacionales e internacionales con SAP, con IBM y tal. Ellos tenían claro que esto era un negocio suyo, un negocio tradicional que absorbían y monopolizaba el tema. Claro, eso era algo que estaba incipiente, pero que lo veían. De hecho, yo me acuerdo, en una presentación con SAP, me presentaron la ciudad de Rosario, en Argentina, y prácticamente decir, mira, esto es muy fácil, esto se despliega, pum, 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 pagan por uso, aquí tienen, y esto ya están casados con nosotros toda la vida. Ese era el negocio. Claro, Europa tiene una política diferente, menos liberal. No voy a entrar en la parte de China y tal, que haré un comentario, y obviamente eso hizo que ya hubiera una regulación, en teoría, por ese proteccionismo, pero también con esa protección del mundo de la empresa. Y creó un conjunto de normas, un conjunto de modelos de datos, un conjunto de metodologías que posibilitaba que el ecosistema fuera diferente y puso en órbita el uso de fuentes abiertas y de todas las tecnologías abiertas frente al monopolio. Eso mismo está intentando hacer con toda la parte de inteligencia artificial y con toda la parte de protección de datos. Y con toda la parte de lo que yo comentaba antes de Gaia X, de los lagos de datos, etcétera. O sea, ¿qué es lo que quiere hacer? Lo que no quiere es que haya una dependencia, yo no sé si por envidia o no, como decía, de que no tengamos ese tipo de compañía en Europa, pero sí es cierto que es que si no hay un monopolio detrás. Y ahora os hacía el comentario el otro día, bueno, concretamente en el mes de septiembre, en Santander, en el Encuentro Nacional de las Telecomunicaciones, hablaba con la gente de Huawei. Huawei lo está pasando regular. O sea, lo que ha hecho los americanos con Huawei, están
haciendo planes estratégicos de cómo vender ante el impacto que le han hecho Estados Unidos en su política de negocio, y están buscando, en España están en todos los eventos buscando estrategias, han creado un equipo de estrategas que están bicheando cómo llegar, porque su mensaje se lo han ventilado Estados Unidos. Y han decidido las ventas. Pues fijaros, por ejemplo, el uso del teléfono, ¿no? Su uso del teléfono le ha producido un descalabro brutal. Y además, de hecho, con la responsable de desarrollo que tiene España, están creando un plan. Ahora van a los Emiratos Árabes, van a intentar hacer cosas diferentes, ¿no? Entonces, muchas veces estas reflexiones no son ni tan siquiera jurídicas, son casi políticos, económicas, legales, y ponle el nombre que tú quieras. Y provoca este tipo de cosas, ¿no? ¿Cuál es la mejor? Ni idea. O sea, lo que está claro es que haya economía y no haya monopolio, creo que es bueno. Pero también es cierto que a veces la innovación no se puede cortar. Aunque también es cierto que las empresas son globales, y hablar de tecnología en Europa, como estás hablando en el mundo, hay que ver a quién le vendes el producto para ver si estás cumpliendo o no estás cumpliendo los mandatos de Europa, que es verdad que hay mucho burócrata y mucha burocracia y mucho texto legal que a veces, ¿qué quiero que os diga? Es un rollo. Pero a mí hay veces que cuando leo, y yo menciono mucho en la parte de Comisión Europea, en el sentido de que por lo menos hay un rango que nos permite decir, mira, pues entre normales, que es en el sentido de economía de escala, esta es la referencia. Ahora, economías disruptivas, cosas diferentes, hay otros países que lo hacen perfectamente, y yo digo, no menciono la parte China, etcétera, porque es que es otro rollo. O sea, es decir, en el mundo, por ejemplo, de las Smart City, tú vas dentro de 3 o 4 semanas, es el Smart City World Congress, y tú ves toda la parte asiática en Smart City y es brutal. La privacidad de la persona no existe. No existe absolutamente nada. Todas las soluciones tecnológicas atentan contra la persona. O sea, en el sentido de que no tienes privacidad ninguna. ¿Eso es bueno o malo? Pues es una forma de regularse, pero no pasa nada. Es decir, funciona, y hay empresas que están vendiendo en el mercado. Cuando llegan al país que corresponda, se tienen que adaptar o no a la tecnología, si pueden, ¿no? Es una reflexión todo esto, ¿eh? No, ni tan siquiera sé si tengo la razón, pero por lo menos os quería compartir esa reflexión, que yo la tengo y que muchas veces la cuento porque me parece que es lo que hace que los proyectos sean de una forma u otra en un país o en otro. Ya no voy a entrar todo lo que es Latinoamérica, que tienen un guirigay montado porque tienen lo que absorben de Estados Unidos y lo que le mandamos los europeos y los españoles para allá. Y ahí es una mezcla de todo, ¿no? Pero bueno, no sé si queréis apuntar algo más. ¿O queréis rebatir? ¿Más? ¿Alguien más? ¿Ya vendrá lejos o qué? Puedo seguir, o sea, sobre el tema, eso sería otra línea de abrir sobre lo que es el sentido o la conciencia de la privacidad. O sea, aquí es verdad que en Europa tenemos un arraigo, por así decirlo, más tradicional, pero que yo también siento que se va perdiendo. Pero claro, se va perdiendo porque nos da igual nuestra privacidad, o porque realmente no somos conscientes o no entendemos qué supone nuestra privacidad. No, hay una peli de 1900, Gattaca, del 99, que digamos que la gente viene al mundo como de laboratorio. O sea, no venimos de forma natural, ¿no? Venimos ya genéticamente perfectamente preparados, ¿no? Y al nacer, o sea, porque nos eligen en el laboratorio, ¿no? Como queremos el color de ojos, todo. O sea, venimos como de fábrica, vaya. Y al nacer nos pinchan en el pie, nos hacen una prueba y automáticamente sabemos todas las enfermedades o no que esa persona va a desarrollar. La película va de no voy a hablar mucho por si la queréis ver, pero bueno, el protagonista nació de forma natural. ¿Vale? Entonces se supone que las personas que nacen de laboratorio pues son perfectas, o sea, no van a desarrollar enfermedades, no. Entonces tú vas a pedir trabajo y te hacen una prueba, porque tu trabajo va a estar condicionado a si cuando tengas 55 años te va a dar un infarto, o si vas a tener problemas de azúcar. O sea, todo eso que es personal, que es tuyo, que es de tu privacidad, va condicionado de esa manera, ¿no? Cuando, por ejemplo, ya desconecto de la película, pero cuando
lo que sé, estamos en el móvil, vemos publicidad, que pues es que estaba hablando de no sé qué, de Colonia, y ahora me aparecen aquí anuncios de Colonia, o me aparece... Bueno, pues todo eso va dentro de nuestra privacidad. Los sistemas públicos de videovigilancia. Para mí es el ejemplo perfecto de valoración, ¿no? Una cámara de una policía local, nos gusta que nos esté grabando porque nos protege, porque nos sentimos protegidos. Oye, por esta calle yo voy perfectamente porque me siento seguro, o no me gusta que me graben porque creo que vulnera mi intimidad. O sea, a mí yo voy por la calle y no me gusta, o sea, me da igual que no me proteja. Pues eso es un poco el punto. Entonces, a nivel lo que decía antes de los niños, de los menores, de redes sociales, incluso los propios padres, no hay esa conciencia de publicar según qué cosas en redes, de poner, hablamos ya de inteligencia artificial, de datos, de la internet oscura, de todo lo que hay, o sea, tampoco tengo respuesta, o sea, quiero decir, ¿nos da igual nuestra privacidad o es que no somos conscientes de lo que supone y ni siquiera sabemos que existe y por eso publicamos todo y ponemos todo y... Yo, si me tengo que mojar en algo, creo que hay muy poca cultura, muy poca educación y creo que es algo que no conocemos y pues eso, la ignorancia, o sea, es decir, lo que no conocemos no lo podemos proteger. Entonces... Ahí en esta parte, Eleazar, yo creo que te falta una persona, porque has dicho, perdona que me meta y ahora pregunto más, pero has dicho el que le gusta que le graben y el que no le gusta que le graben, pero es que hay un personaje en medio donde se sitúa mucha parte de la población, que es al que no le gusta que le graben, pero ya que ha entrado en la calle tira para adelante. O sea, aceptamos cookies, yo no me voy a leer la letra pequeña. Es el concepto. Y yo estoy hablando yo creo que es un porcentaje muy alto de la población. No sé si es el cómodo o nos sentimos todos cómodos, pero hay una parte que se queja, pero no quiere currar ni quiere enterarse. Entonces, que no es un 1 y un 0, hay muchos grises en medio. Exactamente, es complejo, por eso te quiero decir que al que le da igual, ¿por qué? Porque lo conoce y le da igual o porque no caen, que es un poco eso, pero sí que es cierto, bajo mi punto de vista, influenciado por todo ese mercado americano, donde también la privacidad pues vale menos, pues claro, o sea, es que son plataformas, Facebook, Instagram, bueno, que es lo mismo, WhatsApp, TikTok, o sea, bueno, TikTok es chino, pero que es lo mismo, o sea, que son herramientas que vienen de otros sitios donde la privacidad, y vamos cayendo, digamos, en ese consumismo y demás, ¿no? Aquí también se abre la parte del valor de los datos, o sea, se plantea de por qué no tienen valor nuestros datos personales. O sea, tú quieres mi correo electrónico, dame 15 euros por eso. O quieres... Ahora mismo usamos plataformas gratuitas porque se utilizan nuestros datos para poder funcionar. Pero ¿y si el día de mañana queremos cobrar, o sea, que sea al revés, queremos cobrar nosotros por nuestros datos personales? O sea, que hay un montón de puntos que están o muy verdes o que se están abriendo. Para mí, sinceramente, es una pena. Yo hay veces que lo planteo y digo, me dedico a algo, a la parte de la privacidad, que cada vez veo que pues cada vez hay menos conciencia, que no sé si el día de mañana será... ¿Os acordáis aquella vez cuando nos preocupaban nuestros datos, ¿sabes? En plan... Claro. Yo tuve una pregunta para Paco, pero creo que alguien quería por aquí antes. No, es otro tema. En mi caso, desde el punto que me toca, que yo formo a la población en qué es la inteligencia artificial, ya traducimos lo que es toda la tecnología a ellos, no sabéis, es que no saben, que es ignorancia total. Y cuando realmente se enteran de qué es la privacidad, de qué pueden hacer con sus datos y realmente de las discriminaciones o de la poca transparencia que puede tener un algoritmo, se ponen serios, o sea, se les cambia la cara directamente. Y ya de hecho muchos hasta se leen, porque yo les digo muchas veces, ojalá vieseis uno de los últimos capítulos de Black Mirror, que no sé si lo habéis visto, que era el que firmabas y una plataforma de vídeo en demanda podía hacer una serie de tu vida, no sé si lo habéis visto. Es que realmente ya les he dicho, y si ahora mismo habéis firmado vuestro contrato con Netflix, ¿qué hacéis? ¿Vale? Entonces se le cambia y hay mucha ignorancia y el problema sobre todo a nivel como hablaban las empresas tecnológicas, no es tanto el hecho de que haya legalidad, porque si no, en este caso, no podíamos mantener los derechos de las personas, sino que la burocracia se debería de automatizar
y así hablamos de automatización también, no tanto de IA, y podrían desarrollar todos esos productos como hablaba el chico. Y en cuanto a la formación y a lo que ha pasado en Almendralejo, que llevamos los compañeros 2 semanas hablando en los centros de competencias digitales, pues es que formación en los institutos y formación en la familia. Y nos cuesta muchísimo que los padres realmente se den cuenta de que es su trabajo. Es decir, de que ese niño no se da cuenta de la repercusión que tiene el que haya compartido una imagen de su WhatsApp, porque nadie se lo ha explicado. Si a ti nadie te ha explicado realmente que eso es ilegal, ¿vale? Y que tienes 15 años y que tú estás compartiendo una foto, ¿cómo vas a saber la repercusión que tiene a largo plazo el hecho de que tú hayas hecho eso? Entonces, bueno, nosotros trabajamos mucho en institutos y en las familias para que realmente tengan esa formación. Sobre todo niños. Ahí hay un tema que es curioso y es brutal, porque, claro, tenemos la tecnología y luego tenemos el uso que se le da a la tecnología y luego está la burocracia o la parte legal, que es la que limita o no cómo se debe utilizar, ¿no? Pero claro, muchas veces la tecnología va por delante de todo lo demás, ¿no? Hay veces con grandes soluciones y otros con grandes conflictos. De hecho, como anécdota, el otro día cuando vi a lo del Almendralejo, me acordaba una cosa que pasó en el instituto cuando yo era pequeño, donde, bueno, a 2 o 3 compañeros les montaron la de Dios porque hicieron lo mismo, pero recortando una foto del interview y haciendo un fotomontaje de una... O sea, que esas cosas son históricas, pero la verdad que ahora mismo tenemos un problemón, ¿no? Y antes contaba esto porque, mira, hace poco tenía la oportunidad, estábamos haciendo un proyecto con el Ayuntamiento de Pamplona y nos contaban una anécdota con el tema de la tecnología, la privacidad de las cámaras y tal. Cuando pasó lo de la manada, todo el mundo se enteró de la manada. Y muy poco hablaron de que gracias a la tecnología, en menos de 15 o 20 minutos, habían pillado. Luego tuvo la repercusión que tuvo, tardó lo que tardó el juicio, lo que sea, y eso generó un conflicto casi social, ¿no? Pero lo que es la tecnología resolvió en 15 minutos el problema, que era buscar quiénes eran. ¿Por qué? Porque tienen cerca de 200 y pico de cámaras repartidas, puestas aquí, los agentes de la policía, más las cámaras que tienen en la zona más digamos, más concurrida de todo lo que sería el centro de Pamplona, y rápidamente pudieron resolver el problema. El problema lo habían resuelto. Ahora, ¿qué no puedes resolver tú? Lo que dicen los medios, lo que dice la prensa, lo que dice no sé qué. Eso es otra tecnología que existe y también lo dice. Con lo cual, es que es complicado. Es decir, ¿la tecnología para grabar es buena? Sí. ¿Es útil? Sí. ¿Se graba gente que no debe? Sí. Pero es verdad que resuelve problemas específicos. Otra cosa es el uso indebido. O sea, yo estoy harto de ver ayuntamientos, en el tema de cámaras de ciudad, que están utilizando cámaras que no pueden grabar y están grabando. No me está grabando nadie, ¿no? Y están grabando, no lo pueden utilizar. Y viceversa, ¿no? Que utilizan cámaras con un uso que no es el adecuado. Y eso, ¿qué pasa? Que no tienen medios para a lo mejor para otro tipo de tecnología y están utilizando esa misma cámara pues para hacer lo que sea. Es para la seguridad, con lo cual parece que no es malo. Pero claro, si eso lo utiliza otro de una manera indebida, pues nos encontramos ese problema. Por lo tanto, yo voy un poco al hilo de lo que yo os planteaba, ¿no? Es decir, qué solución hay que resolver y a partir de ahí, qué tecnología es la adecuada, pero con una conducta ética. O sea, aquí se une lo que estábamos hablando los dos, ¿no? Es decir, tiene que haber ese reflejo ético. Es igual que si tú quieres hacer un análisis de desarrollo de negocio y trampeas la contabilidad de una empresa. ¿Es legal o no? La típica pregunta de un empresario al asesor fiscal. ¿Esto se puede hacer? Hombre, no se debe. Si te pillan, no se debe, ni se puede ni se debe hacer. Pues esto pasa un poco lo mismo, ¿no? Y al final genera problemas bastante complejos, claro. Sí, bueno, yo por añadir muy brevemente lo que decía Paco, o sea, el derecho tecnológico viene a poner límites a lo que es el uso de la tecnología, que alguna vez será mejor o peor, con cosas mejorables o tal, pero básicamente es eso. En relación de concienciación y demás nos queda muchísimo, o sea, es cierto que la educación viene desde casa, pero es que en casa tampoco hay ese conocimiento de las herramientas, o sea,
estamos con móviles o terminales de 800 o 900 euros básicamente para mandar WhatsApp y audios y ver TikTok. O sea, quiero decir que o le damos ya teléfonos móviles a los niños y a las niñas con 9 años desde la comunión. O sea, ¿por qué? Pues porque muchas veces es más fácil que esté con el móvil que ponernos nosotros a jugar con ellos a un ajedrez o a lo que sea. O sea, es la realidad que nos come. Entonces, yo participo con INCIBE como cibercooperante, charlas en colegios y demás, pero no llegas. O sea, quiero decir que por mucho más que quieras hacer y que es que no, que tiene que venir, es que es lo que hablamos, la tecnología va por encima, una aplicación tarda nada en meterla en el móvil, si no tiene el control el niño, los padres incluso no saben ni que existen según qué cosas, no es si saben que pueden poner controles a los teléfonos móviles, no, porque bueno, ya que se lo da, por lo menos un control parental, o sea, es algo desbocado, bajo mi punto de vista, algo casi que ya suena triste, pero casi de desidia, o sea, en plan, es como ya lo que venga, apagan los fuegos que te vengan y ya está. Y lo de almendralejo básicamente es desconocimiento, claro, o sea, no es que no nos podemos centrar con un menor ahí, acribillarlo, es que lo ha hecho mal, o sea, está mal, pero es que no sabe que está mal. Pero bueno. Sí, yo quería abrir un debate dentro de esto porque, a ver, hay por ahí un par de estudios sobre el tema del valor del dato y demás, ¿no? Que, por ejemplo, vemos que los países con más personas viviendo, el dato vale menos, ¿no? Podría intuirse que es al revés, pero parece que el dato individual de cada persona vale menos en China, evidentemente, en India vale poco, Estados Unidos va valiendo más, en España y en Europa vale más, y en los países más pequeños de Europa vale más, ¿no? Hay una protección superior. Los países más pequeños, Noruega, Suiza y demás, tienen una protección superior, ¿no? Entonces, lo digo porque el valor del dato es muy relativo. Yo creo que cuando somos tantos y los datos son tantos y se almacena tanto y se estudia tanto, al final cada cosa individual, creo que la gente no acaba dándole valor, ¿no? O sea, si me tomo una copa allí o allá, pues a la gente no le importa. Si publico una foto, estoy aquí en el EDD, que me va a importar que la gente sepa que estoy aquí, que tengo 3 kilos más que hace 3 meses, que podías verlo. O sea, una imagen y con una inteligencia artificial ahora mismo puedes sacar el peso de una persona más o menos bien y decir, ¿ha engordado, ha adelgazado? O sea, que fijaros la cantidad de datos con una foto aquí que estamos, ¿no? Y luego esta reflexión quiero elevarla a un siguiente punto. Hay un par de cosas que no puedo contar. Trabajo en algún ministerio, en algún proyecto con el Ministerio de Industria, Defensa y demás. Pero bueno, hay un par de cosas públicas. No, tranquilo. Hay un par de cosas públicas que se saben, ¿no? Por ejemplo, todos sabemos que todos nuestros datos financieros hasta el año pasado se hackearon, ¿no? Hackearon Hacienda. Todos los datos de todo lo que habéis ganado en vuestra vida, de si habéis estado de baja y demás, se saben, ¿no? Y hay varias comunidades autónomas y hospitales. O sea, comunidades autónomas tienen una serie de información, pero no todas. El sistema sanitario es un pelín cerrado, pero bueno, hay algunos que han sido incluso hospitales de la medicación exacta que te han puesto, también se han hackeado y se saben, ¿no? Entonces, claro, ¿hasta qué punto podemos responsabilizar a la gente o hablar con la gente o concienciar a la gente? Si el dato vale individualmente tan poco, o sea, una foto hoy en el EDD vale 0, o sea, ¿cuánto vale publicarlo? O sea, qué miedo tengo, ¿no? Cuando se pueden inferir tantos datos. Y luego, si ya saben todo, si alguien paga y busca realmente bien, puede saber lo que yo he cobrado el año pasado, el anterior, si tengo un piso, si no, si está pagado, si tengo una enfermedad, si no lo tengo. O sea, si alguien lo investiga de verdad, ¿no? Quiero decir, ¿por qué una empresa, por qué hay que exigirles, ¿no? Si al final no... Quiero decir, tiene tan poco valor y no podemos asociarle más valor y está ya abierto. Quiero decir, el debate se complica, ¿no? Así que, ¿qué reflexión tenéis sobre eso, ¿no? Sí, mira, te voy a empezar contando una anécdota de un libro de Kiko Llanera. Es periodista de datos y además me llamó mucho la atención porque dijo que después de analizar muchos datos, llegó a la conclusión que la gente que nace en los 3 primeros meses del año han tenido éxito en primera división. ¿Sí? Y lo reflexiona. Y yo nací en diciembre, por eso estoy aquí y no he sido futbolista de primera división. Y era futbolista, que llegaba a la reflexión que en los 3 primeros meses, sabéis que en la gente que juega al fútbol, claro, hay edades entre los 12 y 16 años, donde ahí está el que ha pegado el estirón, el que uno se ha quedado más bajito, uno más... Pero claro, en esos meses es fundamental. Entonces, entre los 14 y 16 años es la época que todos los que son ojeadores van a ver a futbolistas. Y son gente que tienen la oportunidad de que lo vaya a ver el Betis, el Sevilla, el Real Madrid, el Barcelona. Y
ese porcentaje tienen más posibilidades que porque en un momento dado ha crecido un poquito más, porque tiene desarrollada más la musculatura y total, que a lo largo de la historia analizas el dato y te das cuenta que la mayor parte o de buenos futbolistas, hay excepciones obviamente, esto era periodista de datos, pero llegaba a esa conclusión, ¿no? Y por lo tanto decía que el porcentaje amplio de jugadores de primera división había nacido en el primer trimestre del año. Claro, eso te lo cuento un poco como anécdota de el valor del dato como tal, da igual. Lo importante es la aplicación del dato. Por eso el dato, de hecho, cuando hay robo masivo de datos, lo que vale no es el dato en sí. O sea, al final es coger una ingesta y lo metes donde sea, alguien lo usará y ahora el problema es el uso indebido de esos datos. O sea, cuando hackean la Hacienda o han hackeado hace 4 días el Ayuntamiento de Sevilla y tal. Bueno, no sabemos qué van a hacer con los datos. El problema es cuando esos datos se compilan, caen en manos de quien corresponda o entran en un mercado negro que pueden hacer con esa información datos importantes y pueden tomar decisiones, ahí está el riesgo. O sea, así que en un momento dado, como decías tú antes, de un scoring, ¿no? de la banca que te da, pues tú imagínate que te puedan tener tus datos y se lo da a alguien para no darte una póliza de seguro de salud, porque han filtrado los datos y esos datos privados, ¿no? Yo creo que ahí está el debate, ¿no? El problema no es tanto el volumen de datos, lógicamente, en los sitios donde el dato no vale nada, conceptualmente, porque no hay prohibición, pues lógicamente tiene ese valor, y lógicamente donde hay más protección, pues lógicamente en la compilación del dato hacia un resultado específico tiene muchísimo valor, tiene un alto impacto. Y ese es el ejemplo del fútbol, ¿no? O sea, al final, no, eso es una tontería, pero en realidad llega a una reflexión. Pues tú puedes llegar con esa compilación y claro, si es un sitio donde tú al final tienes una información muy exclusiva y puedes extraer una información, la compilas y la utilizas para algo concreto, ahí tenemos un problema, ¿no? Yo creo que ahí es donde está el verdadero riesgo y ahí es donde yo particularmente creo que la parte legal es fundamental. Yo me siento cómodo con las políticas públicas que se resuelven en Europa porque creo que intentan ser un poco no abiertas a todos. Yo creo que hay que poner ciertos límites en la educación, ciertos límites en el derecho laboral, ciertos límites de protección también al empresario. Es decir, yo creo que hay ciertos temas que si no hay límites, entonces sí que tenemos un verdadero caos y entonces ya entramos en... Por eso el dato extraído vale tanto, porque tenemos esos límites y por eso es como al final cuando tú prohíbes algo empieza el mercado negro, ¿no? Pues cuando tú prohíbes algo ahí es donde está el riesgo, ¿no? Y desgraciadamente estamos en manos de una tecnología cada vez más complicada, cada vez más accesible y las brechas de seguridad, que no hemos hablado todavía de ello, pero va a ser brutal. De hecho, las mayores brechas de seguridad que están llegando con los hackeos son el uso normal. Gente que no son expertas. Porque, claro, al final entran, le dejan unas contraseñas, ¡pum! Y a partir de ahí, raca, hasta adentro. Y, bueno, pues yo qué sé, yo creo que ahí es donde debemos seguir, ¿no? Sí, yo, bueno, por añadir un poco a tu pregunta, yo antes le he dado un valor económico por poner algo que se puede dar, como en las plataformas y demás, pero yo creo que la reflexión es más amplia de lo que cada uno considera como valor, ¿no? A nivel de privacidad y protección de datos es un derecho fundamental. O sea, quiero decir que para mí lo importante, lo primero es que seamos conscientes de que tenemos ese derecho fundamental que nos pertenece por el hecho de ser personas y de tener la libertad, o sea, lo primero, tener ese conocimiento y de tener la libertad de la información que nosotros queremos, de controlarla. O sea, se trata de control. Nosotros en todo momento, como personas, decidir qué información queremos que sea pública o que sea conocida y qué información queremos que sea privada. Es tan fácil como eso. O sea, y cualquier plataforma, cualquier organismo público, lo que sea, pues nos lo tiene que garantizar, o sea, no tiene que brindar esa garantía. Al final es un tema de derecho fundamental. Y luego ya cada uno es el valor que le demos. O sea, quiero decir, nos hemos presentado a un proceso de selección y nos han rechazado porque el departamento de selección entró en Google y nos vio unas fotos en redes sociales con los colegas y las colegas de copeteo y de no sé qué. Y resulta que eso no le ha gustado al departamento
¿Está bien, está mal? Bueno, ¿qué valor le estamos dando? Claro, el valor no es solo económico, lo que nos pueda perjudicar o que no tenga, sino en lo que repercuta esa información. Yo os cuento una anécdota sobre mi abuela, fíjate dónde me voy a ir yo ahora, bueno, ya casi sus últimos meses de vida, la pobre, que no iba a la peluquería. Y yo le digo, pero abuela, ¿por qué haces que venga la peluquera a casa cuando tú puedes ir? Pero además que es que estaba un poquito de la calle adelante. Y hacía venir a la peluquera a casa. Y su excusa era que como ella ya estaba mayor, que si la veían yendo a la peluquería andando, no le ponían una ambulancia cuando tuviese que ir al centro o lo que sea. O sea, su conciencia o su concienciación a nivel de sus datos de salud, que es algo que yo también siempre digo muchas veces. Un dato de salud no es cuando nos pasa algo o tenemos un problema, sino el hecho de estar bien también es un dato de salud, de buena salud. También es un dato personal y sensible. Entonces, pues dentro me recuerdo muchas veces porque, bueno, pues la mujer, aun estando bien, no quería que la vieran porque, bueno, porque para ella prefería dar la imagen de que estaba mal, ¿no? Para que le pusieran la ambulancia, aun estando buena, ¿no? Por eso hay que decir que cada uno le da el valor al final de la información que considere, pero más allá de la parte económica, yo me centraría en las consecuencias que pueda tener esa información. Eleazar, Paco. Por cierto, Paco, que ya sabemos también que eres futbolista, aparte de murguero, chirigotero, como se diga, y bueno, experto en tecnología. Yo voy a un tema que hemos hablado y que lo habéis tocado un poco por encima, ¿no? Pero que llevamos hablando mucho tiempo, ¿no? Y es la ventaja que tienen las empresas americanas, que las habéis mencionado, las estoy mencionando, que llevan capturando datos en Europa, en todo el mundo, desde hace varias décadas para perfilar usuarios, para poder vender, luego está el valor del dato, todo eso. Pero uno de los problemas que se encuentra en Europa es que efectivamente las empresas europeas pues tienen un déficit importante de información porque ni tienen los sistemas ni tienen los datos sobre todo. Todo esto estaban las normativas diferentes que estaba sacando la Unión Europea, en concreto en el tema de banca, en fintech, pues yo me acuerdo de la PSD2 que ha entrado ya en funcionamiento hace bastante tiempo, que uno de los problemas que había más importantes pues era la estructura de esos datos, poder organizar, homogeneizar las estructuras de los datos de manera que cualquier empresa europea no tuviera que pasar por un proceso ETL para poder explotar esos datos y que así se pudiera atribuir la propiedad de los datos a los propios usuarios. Básicamente, que yo le pudiera pedir a Amazon en un momento determinado que todos los datos que tiene acumulados míos se los pueda pasar al Corte Inglés o a la zapatería enfrente de mi casa, sin que la zapatería enfrente de mi casa o el Corte Inglés tuvieran que procesar todos esos datos porque ya venían con una estructura definida y no tuvieran ese coste de adquisición que funcionaba como barrera. Yo últimamente no oigo hablar de esto. Con el PSD2 creo que había avanzado bastante. El otro día tuve una experiencia y es que mandando una transferencia desde mi cuenta de Revolut a una cuenta que tengo en Portugal, llegó al instante. O sea, la mandé desde la aplicación móvil y justo abrí la aplicación del Santander en Portugal y acababa de caer la transferencia. Es una cosa que en España todavía nos cuesta, ¿no? Sin embargo, a nivel europeo incluso ya esto está funcionando. El PSD2 hace ya bastante tiempo que los bancos terminaron los proyectos, por eso sabemos que ya debe estar en funcionamiento. Pero es que además hay un jugador nuevo, que es con la inteligencia artificial. Los procesos ETL se han agilizado muchísimo ya. Si en los últimos 10 años en los temas de Big Data el problema era el ETL era lo más caro, ahora ya con la inteligencia artificial, no ya texto, sino se puede agilizar esto muchísimo. Mi pregunta es, ¿cómo está esto? ¿Qué previsión hay? No se habla de esto, no se oye de esto, sigue siendo un factor crítico y no sé, esa es... Yo, todo lo que has definido, la estructura, esa definición, otra cosa es el tiempo que tarde. Pero es Gaia. O sea, Gaia es el modelo para compartir los datos. O sea, Gaia X tiene toda esa estructura. O sea, de hecho, Gaia X tiene una vertiente española que se está trabajando ahora mismo con el dato de turismo y creo que de sanidad, y precisamente tiene esa orientación. O sea, tiene la orientación y, de hecho, se están empezando a hacer grandes proyectos en España, en Europa entiendo que también, pero te digo por referencias que tengo recientes, en el ámbito también de turismo y de sanidad, con el objetivo de poner los datos en un sitio en común, tú poderlos coger, los que sean públicos, sin necesidad de meterte en un berenjenal de tel, o sea, poder hacer modelos rápidos de extracción de datos, pero también permite compartir los datos y poder hacer uso
de ellos, o sea, de Amazon, puede ser Orange, puede ser Amadeus, puede ser el que sea. Lo pone en un sitio, tú coges el dato, tú pagas, el coste que eso tenga, te lo extraes, lo tienes, lo enchufas y todo un proceso automático. O sea, lo que se trata es reducir los procesos de programación a la mínima expresión, automatizar todo eso y orientarlo al desarrollo de negocio. Ese es el espíritu. De hecho, hoy leía, viniendo para acá, que Fiverr ha llegado a un acuerdo para ocupar conceptualmente la parte de Gaia X y hacer ese modelo de datos europeo, ¿vale? O sea, que ya lo estaban haciendo, pero se va a meter también la estandarización de Fiverr en ese proceso. Eso es lo que yo sé de lo que toco, ¿vale? Pero es verdad que toda la orientación está entrando, es decir, crear grandes lagos de datos, crear grandes datos compartidos. Puede ser entre empresas, puede ser entre administraciones públicas. De hecho, hay un proyecto súper bonito que se llama EDIN, que es compartir todos los datos y servicios urbanos que tienen todas las grandes ciudades en tiempo real y poder comparar y hacer toma de decisiones para ver cómo, ante un problema concreto, cómo se está dando la respuesta adecuada, ¿no? Bueno, como eso pues, en el ámbito privado también nos puede haber muchísimo, ¿no? Eso es lo que, ya digo, sé de esa información y sé por dónde van. Lógicamente la banca ha evolucionado muchísimo en esa parte más de todo lo que tiene que ser las transacciones económicas, pero desde el punto de vista del uso del dato de todos los sectores va a operar en estos grandes modelos. Hay la SEDIA, la Secretaría de Inteligencia Artificial de España, tenía dentro de los NextGen unas cantidades importantes de dinero precisamente para crear eso. De hecho, hay otro gran proyecto dedicado a la gestión hídrica, a la gestión del agua, o sea, tener la información de todo el flujo de información del agua. Y con eso, bueno, pues que las empresas se dediquen no a gastar mucha energía en toda la construcción, programación, extracción, sino generar negocio, o sea, orientarlo a las soluciones específicas. Eso es lo que te puedo contar de lo que conozco. No sé si quieres apuntar. Sí, bueno, gracias, Manuel. Un poco en la línea de lo que comentábamos antes con lo mismo, ¿no? De las empresas americanas y Europa y demás. Yo ahí sí soy optimista, lo decía antes, no sé si llegamos tarde o no, o buen momento, no lo sé, posiblemente lleguemos tarde porque ya la ventaja que nos saca Estados Unidos en ese sentido es bastante amplia. En el ámbito, por ejemplo, de protección de datos, pues digamos que ya desde 2018 con los nuevos cambios normativos se obligó a las empresas, que esto es algo súper novedoso a nivel legal, quiero decir, porque es normal que una empresa española tenga que cumplir un reglamento europeo, ¿no? Pero eso de obligar tú a las empresas americanas que cumplan con el RGPD porque estás prestando servicios a ciudadanos europeos, a mí me parece magistral. O sea, quiero decir, ¿qué hicieron? Evidentemente, pues se vinieron a Irlanda, también metemos aquí temas impuestos y demás. El caso es que al final la mayoría de las empresas americanas pues tienen que pasar por ese filtro y por la normativa europea. ¿Qué hacen? Pues evidentemente que compitan prácticamente en el mismo nivel que una empresa europea, ¿vale? En el ámbito de protección de datos, que además es una ley que en su propio título, además de proteger los datos personales, dice que favorecerá la libre circulación de los mismos. A nivel de datos, no todo es datos personales, también hay otro tipo de datos, ¿no? Pues también hay nuevas normativas en ese sentido, pues para todo lo que va a traer, ya no las televisiones conectadas a Internet, que es más habitual, sino ya todo el tema de IoT, ¿no? De neveras conectadas, o sea, todo eso va a llevar una regulación específica. O sea, por ahí no va a ir información personal, pero va a ir información importante, ¿no? Más todo lo que estamos hablando de datos en abierto. Yo ahí sí soy optimista en ese sentido. Sí creo que se están haciendo cosas a nivel regulatorio. Creo que también en la parte de Estados Unidos, no sé cómo decirlo, han tenido que pasar un poco por el aro o han tenido que aceptar, digamos, las reglas de Europa y en ese sentido se están igualando un poco más. ¿Vale? Pero yo sinceramente prefiero un sistema de este tipo, o sea, garantista, y que digamos que pongas un poco de puertas a los que vienen de otras zonas, o sea, con sus reglas allí, que pueden tener las que quieran, pero aquí pues tienen que cumplirlas, ¿no? Es un poco hasta el momento lo que conozco. Hay un comentario, Manuel, adicional. Es que muchas veces estamos pensando en el gran dato
generado en nuestra actividad, pero fijaros la cantidad de datos que hay que están, ya no es un concepto de dato abierto, es un concepto de datos que luego se puede poner al uso y además se puede con eso generar nuevas oportunidades de negocio o nuevo desarrollo, ¿no? Fijaros, por ejemplo, la información que tiene el INE, que tiene Catastro. Catastro está ahora mismo en un proyecto que tiene esa orientación, o sea, sacar toda la información que tiene de todos nosotros, ponerla en un gran lago de datos y empezar a gestionar el tráfico de esos datos. Pero, claro, ahí habrá una regla del juego, pero lo que no tenía sentido es que tampoco nadie pudiera acceder a esos datos. Entonces, se están haciendo reflexiones de ese tipo, es decir, al parte de la privacidad o no, o si se tarda mucho o no, lo que no tenía sentido es tener que hacer, yo qué sé, pues con una web scraping no sé cuánto, cuando el dato al 10, ¡pum!, si es que lo tiene. Y eso está costando porque, claro, hay mucho recelo dentro de la abogacía del Estado, etcétera, etcétera, cuando defienden el uso del dato público o el dato personal o el dato que sea, ¿no? Pero yo creo que la orientación va por ahí. Claro, la inteligencia artificial, todos estos procesos, es que eso lo va a acelerar todo muchísimo. Muchísimo, 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 Manuel. Entonces, yo creo que esto es algo que tenemos que estar muy atentos, pero por la experiencia, te digo, y por lo que estoy trabajando diariamente, te digo, no perdáis de vista, o no pierdáis de vista en el sentido, toda esa parte de la estructura, modelos de datos, porque ese va a ser el estándar. Además, va a ser la forma que va a tener Europa de combatir y competir con otros modelos que hay a nivel más cerradito, ¿no? Muchas gracias, Paco, porque el Gaia en mi mente ya no estaba, lo había escuchado antes, pero creo que hacía no sé cuánto tiempo, hasta ahora que lo has dicho tú, se me había pasado. Y como dato, yo recuerdo antes de la pandemia, a mí me tocaba viajar mucho a Sudamérica y estaban muy pendientes de lo que hacíamos en Europa para copiarnos a rajatabla. Los modelos iban a ser los mismos. Chile era el país más avanzado que estaba y tenía el mismo problema y recuerdo eso. Y luego después como que eso que ahora... Pero que creo que ha desaparecido un poco en la actualidad. Ha ido haciendo así. Es verdad que desde mi punto de vista está todavía en un momento muy burócrata todavía de también competencialmente, quién depende, pero ya se han generado las primeras estructuras y lo que es más importante, se están produciendo las primeras adhesiones sobre proyectos específicos de grandes compañías. De hecho, antes de final de año va a salir un proyecto relacionado con el turismo de España que va a ser la gran plataforma inteligente de destino de España. Va a ser un megaproyecto que va a ser un proyecto que va a aglutinar toda la información que genera el país, o sea, no los destinos, todo el país como destino, con el objetivo de que se pueda ir utilizando esa información por cada uno de ellos. O sea, se va a trabajar en crear conectores de información con los destinos. Y aparte de ese gran proyecto y un conjunto, un sandbox de soluciones que se va a hacer, uno de los proyectos precisamente es el lago de datos que va a dar cabida a todo el sector empresarial. Amadeus, Orange, Telefónica, todos los que tienen datos y que en lugar de tener que ir puerta a puerta vendiendo cuarto y mitad de datos, que era lo que se vendía, porque además había un problema, y un poco al hilo de lo que comentaba antes el dato, se vendía el dato, ¿y el dato para qué? El dato ahora, ¿qué problema estoy resolviendo? Sin embargo, tú vas a tener a tu disposición la ristra de datos que tú quieras y ahora tú lo evolucionas a tu solución como mejor te entre, ¿no? Bueno, pues eso es algo que, de hecho, está a punto ya de salir, va a ser antes de final de año, se hace con los fondos NextGen y estará implementado en España, si todo va bien, antes del 2026. Eso es un cambio de paradigma conceptual, pero permite un poco cambiar ese concepto y esto se nutre de ese modelo de Gaia y ese modelo que Europa pues también está haciendo en otros sectores. Ya digo, uno de ellos, la sanidad me consta, que también está trabajando duro. Lo que pasa es que bueno, hay que articular, porque luego hay otro problema de fondo, ¿no? Que hay que trabajar, que es la ontología y la semántica. O sea, el gran problema que tiene el problema de los datos es decir, botella es esto. Entonces, si tú quieres comprar botellas, claro, que todo el mundo compre esto, tienes que tenerlo muy bien normalizado, ¿no? De hecho, hay grandes proyectos que están trabajando solo la ontología y la semántica, ¿no?
Pero bueno, yo creo que esto iremos conociéndolo en breve porque creo que vamos a ir rápido. Una preguntita más por aquí. Al final no largo yo la mía, verás tú, coña. Estamos hablando mucho de cómo tratar los datos, aparte de muchos temas, sobre todo de educación y tal. Y ahora, desde el punto de vista de como un desarrollador, como ingeniero de software, creo que también tenemos que tener cierta responsabilidad, ¿vale? Porque estamos hablando que las directivas europeas intentan disasociar los datos que pueden explotar las empresas con la persona a la que pertenecen los datos. O sea, aquí el truco está en que se quiere que los datos se puedan explotar, pero que a la vez ese dato no se pueda asociar a fulanito de tal. En América no hay normativa al respecto, aunque, por ejemplo, Google te promete que va a ser bueno y no va a hacer nada malo con tus datos. O sea, que lo va a utilizar, pero nadie va a poder asociarlo. Entonces, aquí creo que a lo mejor también como empresas que desarrollamos tenemos cierta responsabilidad, porque, por ejemplo, yo voy a utilizar para mi empresa y quiero guardar documentos y voy a utilizar una solución externa y tengo que tener cuidado en que no le pase información de mis clientes a esa. Entonces, creo que también habría que debatir un poco que tenemos que tener cierta responsabilidad desde el mundo de desarrolladores y también por un tema reputacional, para que la gente confíe en nosotros. Entonces, no sé qué os parece a vosotros ese punto. Ahí te quería, como te estaba escuchando, estaba viendo un temilla súper interesante. Hace poco hacíamos un ejercicio con un proyecto de analizar el impacto que tiene la actividad crucerista cuando llega a España, ¿no? En cualquier destino, ¿no? Entonces, se da una circunstancia, históricamente, el dato que sale en la prensa, el dato que hay utilizable con el que sale a la prensa no llega ni al 10%. El 90%, diría, está en manos de las navieras. El 10% es el dato que tiene el común de los mortales, el dato público y tal, claro. Y ahí entra un poco lo que tú dices, ¿no? Claro, depende de dónde estés. Si el dato lo usas solo para el consumo interno de las navieras, que saben quién eres, cómo eres, qué es lo que haces, qué te gusta, qué compras, te van a machacar, porque tú les has autorizado a ellos todo. Ahora, el problema es si ese dato que empieza a ocurrir, de hecho tuvimos una reunión, dice, no, pero es que estoy viendo que aquí hay negocio. Claro, ya cambia la regla del juego. Ya quieres sacar ese dato, quieres explotarlo y ahora quieres tú sacarlo hacia afuera. Y ese dato es un dato mucho más complejo. Y entras con una regla del juego que ya no son la de donde es la naviera. Si lo estás operando en España, te obliga a una serie de cosas. Y entonces ahí ha entrado el debate, la duda y una reflexión. Por un lado, el sector público necesita esos datos porque tiene nada más que el 10%, o sea, no sabe lo que ocurre cuando llega un crucero de no sé cuantísimas personas a Ibiza, no saben qué van a hacer, ni dónde van, ni qué gustos tienen, no tienen ni idea. O sea, tienen un dato puntual y lo sabe la naviera, y ahora la naviera lo quiere utilizar para decir, pues yo voy a sacar dinero de aquí. Entonces, la duda está en el uso o no, digamos, ético desde el punto de vista de desarrollo. Se genera decir, claro, depende para quién trabaje. Si trabajas para la naviera y la naviera, depende de dónde esté, tiene que tener un uso ético o el uso de la norma legal, ¿no?, que sea en el sitio. Y la verdad que es un tema súper interesante porque al final no saben muy bien en cada caso qué aplicar, ¿no? O sea, en nuestro caso era sacarle información a la naviera la máxima posible, porque era la que nos hacía construir el modelo. Sin sus datos no tenía sentido. O sea, yo no puedo medir un impacto si no sé qué están haciendo. Cuando después de analizar las fuentes públicas me genera un 10% de la información. Pero, claro, ahí depende mucho y ahí entra en juego el caso de negocio que esté aplicando, ¿no? Y ahí está la parte ética que tú dices, ¿no? Es decir, ahí hay que proteger eso porque si no se genera un problema. Lo que pasa es que hay también un tema de dónde se está aplicando.
No es lo mismo en España, que ya digo que lo mismo que sea en Estados Unidos, entiendo que aplicarán una naviera que viene del Quinto Pino, le da igual que sea España, es que además ni le interesa. O sea, de hecho, tienen una empresa llamada Oxford Analytics que tiene toda la gestión al 90% de las navieras también, y ellos tienen un conjunto de datos, lo usan a su gusto, a su manera, y no les interesa a nadie. Entonces ahí entramos otra vez en el bucle de qué es lo mejor de... He usado este ejemplo, no sé si te he ilustrado, pero que a veces no es sencillo, ¿eh? Sí, bueno, ya. No, iba a añadirle simplemente un comentario, ¿no? Que podemos ser más responsables o menos, o más éticos, un poco lo que hablábamos antes. Evidentemente, todo lo que tengamos a nivel de educación, de concienciación, pues todo eso va a sumar. Pero hay una parte que es importante, que es la legal. O sea, quiero decir, seamos más o menos éticos, tenemos que cumplir con esa normativa. Entonces, parte de la normativa de protección de datos te dice eso. O sea, que cuando el responsable considere que tiene que aplicar esas medidas de pseudoanonimización, o sea, quiero decir, que tú tengas que desvincular esa información personal de la persona, lo vas a tener que hacer, te guste o no. En la hora de elegir proveedor, pues Google posiblemente te valga. Pero claro, Google es el mismo que dice lo que tú estabas diciendo, y que antes de que se lo exigiésemos desde aquí, desde Europa, le preguntaba que dónde almacenaba los datos y te decía que no lo sabía. O sea, te decía que no eran capaces de decirte dónde estaban tus datos guardados. O sea, y aún así, pues se supone que cumplían con la normativa. Ahora ya no, ahora ya te dice, pues, si lo tienes aquí en Irlanda o en Países Bajos, donde quieran tenerlo ellos, ¿no? Pero si tú, contratando Google, cumples con la normativa, pero por lo que sea, éticamente o moralmente no te cuadra y quieres un servidor aquí en España o una empresa española o almacenamiento en local o como tú quieras hacerlo, pues eso ya vas a cumplir con la normativa igualmente, pero ahí sí que puedes tirar de la parte ética. Ahora, cuando la normativa te lo impida, difícil. Y luego está todo el tema de transparencia y demás. Yo, acostumbrado también a trabajar en la parte pública, pues claro, hay información que tiene que ser por transparencia en abierto. Quiero decir que ahí ya no hay privacidad ni nada en ese sentido cuando hay según qué consultas, ¿no? Entonces, pero por resumir, de base, todo lo que tengamos a nivel de conocimiento y a nivel de, digamos, de sensibilidad con todos estos temas, ya no solo para nosotros, sino desde el mundo de empresa con los clientes y demás, pues todo suma y todo aporta. Bueno, yo pensaba que lo de desarrollo iban a llevarse mucho más tiempo, pero por lo visto llevan esperando por nosotros un montón de tiempo. Que se vengan. No, yo me quedo una cosa en el tintero, pero no se va a quedar en el tintero porque o la apuntamos para el año que viene o la hacemos, pero vamos, por deferencia, vamos a ir a la clausura y además tenemos unos regalitos muy especiales para sortear este año que seguro que os van a gustar. Me queda una cosa, solo voy a anticipar, pero una pregunta que has lanzado antes, Paco, que es que yo tengo una disyuntiva con eso, que son los perfiles multidisciplinares o especialistas dentro de las empresas tecnológicas. En todas las empresas, pero en las empresas tecnológicas has lanzado si la gente de desarrollo debería conocer algo de negocio o no, y también si los de negocio deberían conocer algo de desarrollo. Yo creo que la formación reglada tomó partido hace unos años sobre eso, sin consultarnos a las empresas, y nos dieron a nosotros la responsabilidad de las empresas de hacer lo otro. Y no nos preguntaron. Bueno, lo dejamos para otro debate, porque ese es largo, ¿vale? Un aplauso yo creo que para los dos moderadores.